Aquí tengo la uña, es una base de acrílico y voy a comenzar para que ustedes tengan de referencia cómo vamos a trazar los pétalos. Voy a comenzar trazando una línea hacia el centro del tip, una línea en posición vertical. Luego, desde esta base de la línea voy a trazar dos líneas en posición diagonal y por último una línea a cada lado. Y ahí tengo la base para cumplir una flor de 5 pétalos. Ahora, ¿cómo voy a comenzar a trabajar la flor? Tomo humedad de mi pincel, tomo esa perla del color rojo y en cuanto esa perla comience a tomar consistencia, tomo mi segunda tonalidad. Siempre lo voy a colocar cuando mi perla se vea de esta forma, no antes ni después, sino cuando comience a tomar esa forma donde todos los bordes ustedes vean que mantiene consistencia. Voy a correr un poquitico para atrás los tonos y vamos a repetir el proceso. Voy a estar buscando ya para tenerlo a la mano una cuchilla con la cual vamos a estar dándole efecto de textura, aunque ustedes lo pueden hacer con cualquier otro objeto, no tiene que ser necesariamente el mismo que yo estoy utilizando. Tomo humedad en mi pincel, voy a tomar la perla del tono más claro, en la punta de esa perla tomo el segundo tono, retiro exceso de humedad, coloco en la línea, la primera línea que estuve trazando, mi perla, llevo hacia el centro y automáticamente llevo hacia la parte de afuera, muy superficial, pero para marcar esa forma de rombo. Luego voy a estar esperando a que se comience a ver mate en superficie. Se comienza a ver mate, repito el proceso con mi pincel en superficie completamente a 0 grados, trabajando la perla hacia los laterales en posición diagonal y en el centro lo voy a trabajar con el pincel completamente recto. Voy limpiando mi pincel en el papel y retirándole el exceso de humedad y voy trabajando el pétalo en la medida que lo voy necesitando. Con la cuchilla lo que voy a hacer es humedecerla un poco en monómero, retiro el exceso como si fuera el pincel, espero a que ese pétalo también se comience a ver mate, que no se vea tan brilloso, para comenzar a marcar la textura. En el centro una línea recta y hacia los laterales voy a estar haciendo con la cuchilla unas líneas en posición diagonal. Si tienen que repetirlo, como por ejemplo yo aquí en el centro para que se quede marcado lo repito, está bien, también lo pueden hacer. Repito el mismo proceso, tomo humedad en el pincel, tomo la perla del color más claro, vamos a tomar humedad en el pincel, tomo la perla del color más claro, en la punta de esa perla tomo el tono más oscuro y voy a colocar en base a esta línea diagonal, mis pétalos siempre van a seguir la línea que yo dibujé de base. Llevo hacia esa área del centro, trabajo muy superficial hacia la parte de afuera y espero que se comience a ver mate para aplicar presión. A los laterales con mi pincel inclinado en posición diagonal y en el centro mi pincel va completamente recto. Vamos repitiendo el proceso una y otra vez. Y luego regreso nuevamente con la cuchilla y vamos a marcar textura. Voy a estar marcando en el centro y en los laterales con la cuchilla diagonal. Retiro el exceso de humedad. Si veo que necesito marcar un poco más ciertas líneas que se pueden ir perdiendo con el proceso de polimerización, pues regreso a marcarlos. Siempre cuando voy a regresar a acentuar alguna línea, me aseguro de ser lo más precisa posible con la línea que ya había trazado de base, para no hacer tantas líneas de diferentes tamaños. Luego tomo mi siguiente perlita, vamos a limpiar por acá el pincel, tomo mi siguiente perla, tomo el color más claro, en la punta de esa perla tomo mi segundo tono, el tono más oscuro, retiro exceso de humedad y también coloco en base a la línea diagonal, llevo hacia el centro, automáticamente marco el centro del pétalo hacia la parte de afuera, ya ahí tengo el punto de partida para comenzar a trabajarlo, limpio mi pincel y voy a esperar a que se comience a ver mate para aplicar presión. En el centro completamente recto y en los laterales puedo inclinar mi pincel más en posición diagonal para hacer ese efecto de los laterales más bajos. Voy a ir repitiendo el proceso hasta que yo vea que obtenga un pétalo lo más plano posible y no dejar exceso de producto ni en un lateral ni en el otro. Voy a tomar nuevamente la cuchilla, voy a esperar unos segundos nada más a que miren el brillo, cómo se va a comenzar a ver mate y marco nuevamente área del centro y mis líneas en laterales. Voy a estar repitiendo el mismo proceso hasta que yo vea que tengo las líneas marcadas tal cual como yo lo busco. ¿Qué es lo próximo que vamos a estar haciendo? Tomo nuevamente humedad en el pincel, tomo el tono rojo, tomo del siguiente tono, retiro exceso de humedad, voy a colocar distante siempre de lo que es esa área del centro, con el pincel me ayudo a definir y llevar esa perla hacia el área central y luego hacia la parte de afuera. Luego de ese proceso es que yo retiro exceso de humedad. Voy a estar aplicando presión hacia un lado, hacia el otro
y en el área del centro trabajo completamente recto. Repito el mismo proceso hasta que yo veo que la perla va dejando de ser flexible, para entonces luego venir acá con la cuchilla y aplicar ese efecto del centro y los laterales en posición diagonal. Voy a repetir el mismo proceso en el último pétalo. Tomo humedad en el pincel, tomo del color rojo, vamos a tomar en este caso una perla un poco más grande, tomo mi segundo tono, espero a que tomen consistencia, retiro exceso de humedad, coloco, llevo hacia el centro y por último voy a estar aplicando presión hacia la parte de afuera, luego trabajo un lateral, el otro lateral, área del centro nuevamente hacia afuera y espero a que se comience a ver mate para comenzar a aplicar presión. La presión con la cuchilla vamos a esperar unos segundos y vengo en el centro y en los laterales unas líneas en posición diagonal. Ahora voy a esperar a que mi base, lo último que realicé, esté completamente polimerizado antes de trabajar el área del centro. Para trabajar el centro voy a estar utilizando este tono que también es de la línea de Cover de Tones. Voy a colocarlos justo aquí. Voy a tomar unas perlas bien pequeñitas. Primero voy a asegurarme de limpiar bien el pincel del pigmento con el que previamente trabajé. Tomo unas perlas pequeñas, miren qué tan pequeñas deben ser, y retiro muy bien el exceso de humedad, retiro más del usual. ¿Por qué? Porque quiero que estas perlas, una vez yo las coloque aquí en esta área central, la humedad no haga que se comience a abrir, sino que queden en esa misma forma. Entonces tomo mi siguiente perlita y vamos repitiendo el mismo proceso. La idea aquí es que combinen diferentes tamaños, unas más grandes, otras más pequeñas. No las coloquen desde un inicio muy pegaditas unas a otras, para que si en algún caso de que alguna tenga exceso de humedad no se termine uniendo. Siempre la idea es que todas tengan una definición. Voy a colocar y voy a ir trabajando en diferentes tamaños. Retiro muy bien el exceso de humedad y voy a estar colocando, por ejemplo, justo acá. Y luego repito el proceso con las siguientes que se van a acercar un poco más al área del centro. Tomo mis siguientes perlitas, retiro muy bien el exceso de humedad y voy a estar colocando, por ejemplo, justo aquí en este medio. Vamos a dejar esa perla, retiro el exceso de humedad y aquí la voy a estar definiendo para que no se termine uniendo con las otras y pierda toda definición. En mi caso yo lo voy a dejar así, pero esto ustedes pueden seguir completándolo con más perlas o también colocar cristales en el área del centro que se ve muy bien. Luego voy a estar utilizando dos tonos verdes que también son de Tones. Ahora al finalizar les voy a mostrar los colores y voy a estar haciendo las hojas. ¿Cómo vamos a hacer las hojas? Tomo humedad en mi pincel, tomo el color más claro, tomo la perla del tono más oscuro, retiro exceso de humedad y voy a colocar, casi siempre lo hago en estos puntos de unión de los pétalos, donde hay una intersección entre dos pétalos, ahí coloco una hojita. Con la hojita voy a hacer el mismo proceso, llevo hacia la parte de afuera, voy a limpiar mi pincel y luego que se comience a ver mate, comienzo a aplicar presión. La presión en los laterales, diagonal y en el área del centro completamente recto. Voy repitiendo el proceso hasta que yo veo que el producto deje de ser flexible. Así me aseguro que me queden pétalos o en este caso hojas completamente planas. Tomo humedad nuevamente en el pincel, tomo mi siguiente perlita, retiro exceso de humedad y lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Llevo hacia el área del centro, retiro humedad de mi pincel, voy a trabajar el centro completamente recto y aplico presión en los laterales en posición diagonal y en el área del centro, como les decía, el pincel va completamente recto. Y de esa forma ustedes terminan un diseño súper fácil y súper rápido. Lo pueden variar con distintas tonalidades, con distintos colores, como les decía, hacen la combinación de rojo y negro y también se ve muy bien. Aquí les muestro cómo queda y este es el resultado final. Recuerden que si quieren aprender más acerca de diseños de 3D, diseños de mano alzadas, estructuras, les dejo el link de la academia online donde tengo los cursos online disponibles para que ustedes puedan aprender. Y por supuesto no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho.